Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo, quien siempre nos ama. Éramos nosotros pecadores, alejados de ti, sin embargo tuviste misericordia con nosotros. Y tú, Señor Jesucristo, has recibido todo el castigo y la ira que nosotros teníamos que recibir. Has derramado esa sangre preciosa por nosotros y has lavado nuestros pecados eternamente. Y sin ninguna paga nos has puesto como tus hijos y nos has hecho entrar en tu reino eterno, y te agradecemos por toda esta gracia y la gloria. En este tiempo estamos reunidos todos los hermanos que hemos sido redimidos con tu sangre preciosa, y cada uno de nosotros estamos reunidos ante ti, estamos anhelando tu palabra, Señor. Por la enfermedad contagiosa del coronavirus no podemos reunirnos juntos, tampoco aprender la palabra. Sin embargo, en el lugar donde estén cada uno, que sea por online, y todos los hermanos que están escuchando la palabra, tú, Señor, estés siempre con ellos y abúndeles con la gracia y muéstrales la palabra que tú quieres manifestar. Haznos comprender tu voluntad, Señor. Todas las iglesias que hay en el extranjero y en todo nuestro país, sálvalo, Señor, y cumple tu obra a través de nosotros. El año pasado, en muchas dificultades, tú nos has ayudado y nos has guiado. Señor, ahora permites un año nuevo y te agradecemos por permitir la vida que nos resta. Que todo sea en la mano poderosa de Dios y confiamos en tu mano. Nuestro espíritu, nuestra vida, nuestro cuerpo y todo el tiempo que nosotros tenemos, tú nos has dado. Así que tú nos gobiernas, y en esta última época ayuda para que no pasemos en vano el tiempo precioso que nos has dado. Para eso, permítenos sabiduría y fidelidad, para que podamos tener la sabiduría de cumplir tu misión y el coraje también. Y así para que nosotros podamos vivir dignamente como tus hijos, para toda tu gloria, para todo tu evangelio. Ayuda para que podamos vivir el tiempo que nos resta. Para eso esté junto con nosotros y ayúdanos. Los que están en la enfermedad, recupere su salud rápidamente, y los que están tentados de corazón y todos los que están pasando por dificultades, a cada uno de ellos dale la gracia digna a cada uno, para que nadie vaya a la perdición. Tu palabra que nos quieres manifestar en este tiempo y tu voluntad santa, enséñanos qué es lo que tenemos que hacer. Y a través de la palabra que nos es dada, ayuda para que podamos pasar nuestra vida con sabiduría. Para eso, guíanos, Señor. En este tiempo dejamos todo en las manos del Espíritu Santo y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar juntos la palabra. San Marcos capítulo 16. San Marcos capítulo 16, versículo 15, hasta 16, yo les leo. San Marcos capítulo 16, versículo 15 a 16 les leo. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hasta aquí. Y también busquemos juntos Hechos capítulo 1.
Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Hasta aquí? Les tengo que saludar para el año nuevo, ¿no? Pero no sé si es que pueda hacer aquí. Tengo que arrodillarme formalmente, pero les saludo. Ya han saludado unos a otros, ¿no? Para el feliz año nuevo. Quiero que todos estén saludables y quiero que reciban todos la bendición que Dios da. Nosotros los cristianos conocemos la bendición que Dios nos da y conocemos qué bendición nos quiere dar. Por eso es diferente con la bendición que piden los mundanos, de ser saludables y que prospere su vida, para que gane mucho dinero, para que sea rico. No es este tipo de bendición, sino la gracia espiritual y la bendición que nos da. Jesucristo dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así habló, ¿no? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La bendición que ya hemos recibido obviamente es una bendición muy grande. Sin embargo, todavía falta la bendición que Dios nos quiere dar y lo conocemos. De entrar en el reino glorioso que es el cielo, tenemos esa bendición, ¿no? De entrar. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Por eso, antes de entrar al reino, también hay la bendición que nos quiere dar mientras que vivimos en esta tierra, conforme a nuestras obras. Por eso, para este año también, quiero que todos reciban la gracia y la bendición de Dios. Quiero que sea una oportunidad para todos ustedes y es mi sinceridad. Ya hemos pasado un año y nos hemos encontrado con un año nuevo. No sabemos cuánto tiempo Dios permite, sin embargo, sí sabemos que es la última época, ¿no? Por eso Dios nos enseñará cómo tenemos que comportarnos en este año también. Hoy es el último día del retiro de invierno y es el tiempo de comenzar un año nuevo. Y a través de la palabra que el Señor dijo, lo que hemos leído ahora, dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Podemos pensar otra vez de este versículo y he puesto el título de hoy día de la misión mundial. Pareciera que cada año estoy repitiendo con el mismo título, pero es obvio que tengo que decirles el mismo contenido, porque no hay nada más importante que esto. Pasando un año y en el tiempo de reencontrarnos con un año nuevo, puede ser un tiempo de reflexionar el año pasado. También podemos conocer el plan que Dios tiene con nosotros para este año nuevo. Queremos tener un tiempo de esto hoy día. El año pasado llegó la pandemia por la enfermedad contagiosa coronavirus, ¿no? Y no solamente en nuestro país, sino todo el mundo y todas las personas estaba en el catástrofe donde nadie había imaginado, pero seguimos con esa catástrofe. Obviamente hubieron muchas dificultades,
Y si pensamos entre nosotros, los santos salvos no pudieron reunirse libremente, tampoco aprender la palabra, tampoco evangelizar bien. Eso es nuestro mayor deseo, pero no pudimos hacerlo libremente. Por eso hemos pasado un año tan lamentable. Para el año nuevo, ojalá que termine esta pandemia rápidamente y pienso que Dios nos dará nuestra última oportunidad. Pero mientras en esa dificultad los hermanos han servido tan esforzadamente, han evangelizado y se han esforzado mucho. Por eso les agradezco tanto. Obviamente no podemos terminar ahora. Es porque Dios sí o sí nos dará una última oportunidad y lo creo. Tenemos que fortalecer más nuestro corazón, más audazmente, para que preparemos una batalla final. Los que están en la guerra, como los que están en tregua, pero eso no quiere decir que ha terminado, ¿no? Por eso está en preparación para una última guerra. Igual que esto, nosotros estamos en una batalla final, estamos preparándolo y para eso estamos confirmando nuestro corazón para estar preparado de cualquier sacrificio que se acerque. Vamos a buscar juntos Salmos capítulo 107. Busquemos Salmos capítulo 107. En el Antiguo Testamento está Salmos capítulo 107, versículo 1 hasta 3. Versículo 1 a 3 yo les leo. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido de poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Esta palabra fue escrita hace 3000 años atrás, pero es la palabra más digna para los cristianos. Dice, díganlo los redimidos de Jehová. ¿Qué tenemos que decir? Los que ha redimido del poder del enemigo, nos ha redimido, salvado de la autoridad, de la potestad del diablo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Así dice, ¿no? Lamentablemente, no. Lamentablemente para el retiro de invierno, quiero que para el siguiente año reunamos juntos, todos en el centro. Quiero que oremos juntos. Quiero que aprendamos juntos la palabra para que tengamos un tiempo de decidir nuestro corazón. Porque esta vez no pudimos hacerlo, sin embargo nuestro corazón sí está reunido. Donde estemos, tenemos la misma fe y esperanza, recibimos la misma vida y amor, tenemos el mismo propósito de vivir. Es por eso que nosotros en el Señor podemos estar unidos. En San Juan 11, versículo 52, si vemos ahí dice, Jesús había de morir para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Hay una palabra así. Tienen que estar unidos, pero están dispersos. Pero por la muerte de Jesucristo en la cruz, nos ha redimido y nos ha unido. Quien nos ha salvado es Dios.
y quien nos ha unido, congregado del oriente, del occidente, del norte y del sur, también es Dios. Nos ha salvado y nos ha distinguido de este mundo. Nos ha puesto como sus hijos y nos hizo unificar en Cristo. En San Juan 10:16 dice Jesucristo: no solamente los judíos, sino los gentiles también los va a salvar, y habrá un rebaño y un pastor. Los que son salvos tienen un Padre Dios, tenemos un Señor que nos ha salvado en ese pastor. En esa tierra también somos un rebaño, dice. Es una palabra tan importante y preciosa. Dios nos hizo así. Conocen la Organización de Naciones Unidas, ¿no? La ONU. Para la paz mundial y su prosperidad, los representantes de cada país se reúnen y se debaten, planifican cosas. Eso es la ONU. Y eso es para las obras mundanas, ¿no? Pero la razón que el Señor ha unificado, reunido a los cristianos salvos, es para que nosotros conozcamos cuál es la voluntad santa de Dios y para el cumplimiento del reino de Dios, para debatir, también para consultar, para planificar. Para eso estamos reunidos. Dios nos ha salvado y nos ha puesto su pueblo para que seamos uno en Cristo. Y no solamente esto, sino también a través de nosotros, para que salvemos a mucho más almas. Es para que cumplamos la historia de Dios. Para que prediquemos el Evangelio de la gracia de Dios y a todos los que son enemigos a través de los pecados, para que anunciemos la paz de Dios, para que cumplamos esa obra de salvar a más personas. Para eso estamos reunidos. Cuando un grupo está reunido, no es solamente para pasar tiempos divertidos o para sí mismo y después se separa y ya no tiene ningún significado. Sin embargo, nosotros, igual que todos los representantes de cada país, se reúnen y para la paz mundial, y ante los ojos de Dios lo que nosotros nos reunimos es incomparable con ese grupo, ¿no? Es para que Dios cumpla su voluntad a través de nosotros. Para eso en este tiempo también estamos reunidos. Nos reunimos, conocemos la voluntad de Dios y a través de nosotros el plan santo y propósito que Dios tiene con nosotros. Para eso nos hace decidir en nuestro corazón para cumplir su gran obra. La misión mundial es un mandato importante que el Señor nos ha encomendado y también es la misión mayor que tenemos en este mundo. Jesús fue crucificado, ha muerto y ha resucitado, y durante 40 días se manifestó de él, y en el monte de los olivos se ascendió. ¿Y qué dijo? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto es la palabra dada a todos los cristianos. También es el mandato importante del Señor. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seremos su testigo. Con el poder del Espíritu Santo, seremos sus testigos.
Si somos aferrados del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo a través de nosotros obra. En San Mateo capítulo 28, versículos 18 a 20, también hay un contenido parecido. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la última palabra del Señor. Antes de ser separados y consultar la palabra más importante, dijo, ¿no? Y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, me seréis testigos hasta lo último de la tierra, haced discípulos a todas las naciones. Si se predica el Evangelio en todas las partes del mundo, entonces nosotros somos discípulos de Él. En día de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo, recibió la salvación 3,000 personas, por eso se aumentó el número de los discípulos 3,000, después 5,000, así dice, ¿no? Si recibimos la salvación somos discípulos del Señor, todos nosotros. Por eso no solamente recibir bautismo con el nombre del Señor, sino también enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nosotros predicamos el Evangelio y les guiamos para que sean discípulos del Señor, para que reciban la salvación, y enseñamos para que guarden lo que el Señor nos ha enseñado. Eso es nuestro deber. Nosotros cristianos nunca tenemos que olvidar de esta misión. Yo en el primer día les dije acerca de la palabra de anhelemos la venida pronta del Señor. El Señor en nuestra época realmente dijo, ¿no? Ciertamente vengo en breve. Pero en nuestra época decimos, amén, sí, ven Señor Jesús. Y así termina el Apocalipsis. Estamos viviendo en la época donde estamos justo por ver la venida del Señor. ¿Cómo será el corazón de esperar al Señor? ¿Sin ninguna preparación? Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Los que son salvos tienen que estar preparados para encontrarse con el Señor, pero el problema es cómo. Cuando viene el Señor, nos dará la gloria de Dios. Pero para que estemos ante su gloria, tenemos que estar de pie sin ninguna vergüenza. Procurad ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. En 2 de Pedro 3 también dice así. Por eso nosotros en este último tiempo tenemos que distinguir cuál es la voluntad del Señor, y la última oportunidad que nos es dada tenemos que tomarlo tan preciosamente. No podemos defraudar las expectativas de Dios. En San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios primero para salvarnos ha enviado a su unigénito como un sacrificio, para que todo aquel que en Él cree en su gracia no se pierda, mas tenga vida eterna. En esa gracia hemos sido salvos. En Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Así dice. A su Hijo unigénito no escatimó, sino que lo entregó por todos hasta la muerte de la cruz. Lo entregó absolutamente. Realmente es una palabra tan asombrosa.
quien tenga la autoridad, quizás en este mundo, que sea el más rico, creen que podrá entregar a su hijo unigénito para que muera en vez de que muera un pecador. Esto es algo que uno no puede imaginar. Ese Señor eterno, admirable y santo, quien ha creado todo este universo, solamente para nosotros, para salvar a nosotros pecadores, ha entregado a su Hijo unigénito hasta la muerte en la cruz. Esto es algo que no podemos imaginar, tampoco entender o medirlo, pero es la verdad. ¿Cómo podremos medir y entender todo lo que hace Dios? Solamente es la verdad. En 1 de Juan 4, versículo 9 a 10 dice: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa palabra amor se repite, que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. La razón que ha entregado su unigénito a nosotros es para que nosotros vivamos. La muerte de su unigénito es para que nosotros obtengamos la vida eterna. No es que hemos amado a Dios, sino hemos alejado, rechazado de Dios. Hemos estado perdidos y fuimos enemigos contra Dios. En ese momento Dios nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, porque fuimos enemigos por los pecados. En San Juan capítulo 5 versículo 17 Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios ha cumplido la obra de salvar a los pecadores en la historia de la humanidad. Por eso dice: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Como el Padre levanta a los muertos, el Hijo también levanta a los muertos. Esa obra de levantar y salvar a los que están en pecados y delitos, sí o sí hay que pagar por ese pecado. Ese Hijo ha pagado por toda esa paga y para salvarnos vino a este mundo. Por eso en 1 de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué quiere decir palabra fiel y digna? Quiere decir que es de pura fidelidad y la verdad, esa palabra que deben recibir todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús vino para salvar a los pecadores y en 1 Timoteo 2:6 dice que Cristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Para salvar a todos, ¿qué quiere decir rescate? Cuando uno es prestado de dinero y no puede pagar, tenía que ser vendidos como siervo. Y uno después de pecar ha sido siervo del diablo y estaba siendo arrastrado hacia el infierno. Ahora, cuando el siervo es encadenado, primero hay que pagar para ser librado, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces el Señor, que no tiene ningún pecado, ha muerto en vez de nosotros, y por eso dice en rescate. La sangre preciosa de Jesucristo nos ha rescatado. Por eso Jesucristo mismo fue el rescate, y como la propiciación de rescate ha muerto. Dios ha enviado a su unigénito a esta tierra como un misionero. Tenemos muchos misioneros que están fuera del país, ¿no? Entonces, sus padres están enviando a sus hijos lejos, ¿no? Para que sean misioneros. Pero es un país tan difícil económicamente
y tan humilde y tiene el corazón de que piensa que puede ser la última vez que pueda ver a su hijo. Ayer también escuché, ¿no? Quizás ya no podré ver a mi hijo. Con ese corazón envía. Por eso unos padres dicen, no, no te vayas. Pero realmente si es salvo y esos padres, la mayoría dice, es correcto que yo he criado y lo engendré, pero ya no es mi hijo, es hijo de Dios y es siervo de Dios. Siendo obrero de Dios, Dios lo envía, entonces yo cómo podré bloquear. Entonces anda, predica esforzadamente. Con todo tu corazón, salva a muchas almas. Está bien aunque mueras. Dios ha entregado a su unigénito sin escatimar y entonces nosotros ¿qué podremos dar? Nosotros mismos también. Jesucristo fue enviado a este mundo para salvarnos, como dijo apóstol Pablo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, ni estimó preciosa mi vida para mí mismo. Teniendo este corazón, aunque vayamos lejos como misioneros o aunque no vayamos, siempre es correcto vivir teniendo este corazón. Dios ha enviado a su unigénito a esta tierra lleno del pecado como un misionero. Jesús para salvar a los pecadores realmente ha tenido mucho sufrimiento, también mucho sudor y lágrimas. Ha derramado hasta su última gota de sangre. Derramar su sangre quiere decir dar toda su vida. Y así cumplió la obra de salvarnos. En Colosenses 1:20 dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Los que son enemigos con Dios, ha bajado la mano de Dios y ha subido la mano de los pecadores, y en la cruz de Jesucristo ha hecho la paz, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En 1 de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación es sacrificio de paz, ¿no? Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por el pecado de todo el mundo fue la propiciación. Por eso nosotros hemos recibido la paz que tenemos entre Dios y nosotros a través de esa cruz y tenemos que anunciar, clamar a otros. En Hechos 10:36 dice, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. La paz por medio de Jesucristo con Dios. En las guerras uno mata y es matado, no sabe cuándo va a terminar. Si de repente termina la guerra y dice que llegó la paz, entonces no hay un anuncio mejor que esto. Un anuncio más grande que esto es que nosotros siendo pecadores teníamos que recibir la ira y su juicio. Sin embargo, gracias a Jesucristo se cumplió la paz con Dios. Y es predicar ese evangelio de la paz. En San Juan 20:21, Jesucristo, quien fue resucitado, dijo a sus discípulos, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús dijo que yo haya bajado del cielo no es por mi voluntad, sino es a la voluntad de Dios. Y esa voluntad de mi Padre es para que yo derrame la sangre de la cruz y para que redima y rescate a todos los pecadores. Esto es la voluntad de Dios. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hasta su muerte ha obedecido su voluntad. Cuando Jesucristo ha muerto y ha resucitado, ha cumplido la voluntad del Padre
Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y no solamente los discípulos de Jesús, sino esa palabra y la petición que nos da a todos nosotros salvos. Así también yo os envío. Así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Cuando viene el Espíritu Santo, nos ayuda a predicar el Evangelio de esta verdad de que ha derramado su sangre y ha resucitado. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. En la iglesia el Papa dice, ¿no? Te perdono tus pecados, y así es perdonado sus pecados. Y cuando confesiona, ya es quitado los pecados. No es ese significado, eso no es verdad. Sino cuando uno predica la verdad, el evangelio verdadero de Dios, puede ser salvo, pero si lo deja así nomás, va a fracasarse. En Hechos también dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Aunque ya haya cumplido toda esa obra de rescatar, pero si uno no predica a otros, no puede conocer, tampoco creer, tampoco recibir la salvación. Si uno salvo está con la boca cerrada y no predica a nadie, entonces, ¿cómo pueden ser predicados? Es la verdad. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por sí solo. Hay muchas personas que dicen que son siervos de Dios y predican la palabra, pero si escuchamos bien, está hablando mucho, pero siempre no habla del núcleo. No hay el poder del Evangelio que hace salvar a otros. ¿Por qué? Pero no podemos juzgar a ellos porque ellos nunca han recibido el Evangelio verdadero. No fueron enviados tampoco. Dios no envía a cualquiera, sino solamente los que fueron salvos verdaderamente. Los que han comprendido la verdad. Y no solamente esos, sino los que fueron revestidos del Espíritu Santo. Ellos son los enviados. Yo hace tiempo, cuando estaba predicando en Yosu, me encontré con un predicador de una iglesia y a mí me dijo: pastor, yo he visto que en estas muchas islas no hay iglesias, pero yo recibí la dádiva de levantar iglesias. Así me dijo, con confianza, ¿no? Y pregunté, ¿usted recibió la salvación? Me dice, no. ¿Usted renació? Me dice, no sé. Sí, fue sincero. Por eso yo le dije, usted ni siquiera recibió la salvación, pero ¿de quién fue enviado y quién le pidió para que haga eso? Solamente quiere ser un héroe con su coraje, ¿no? Hay muchas personas que tienen este pensamiento, pero no podemos pararlos. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Si no fueran enviados, ¿cómo pueden predicar? En Jeremías 23:32 dice, yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo. Dios ni siquiera ha enviado, pero fue un misionero de sí mismo. Entonces dice, no tiene ningún provecho ese pueblo. Nosotros sí hemos sido enviados. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Nosotros, para predicar la verdad que Dios ha cumplido, en sí todos nosotros somos misioneros.
No solamente los que han salido del país con toda su familia, al país lejos y fueron enviados. No solamente ellos son los misioneros. Van lejos y no pueden salvar a los extranjeros, pero hay muchos pecadores que caminan cerca de tu casa y los rescatan. Hay una alabanza así. Como sea, nosotros hemos sido encomendados de esta misión importante. Hemos sido pecadores y teníamos que recibir la ira de juicio, pero Jesucristo ha muerto por ustedes y ha cumplido la paz. Hay que predicar esta verdad. Por eso en Salmos 118, versículo 17 dice, no moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Uno salvo no hay que morir, sino hay que vivir. Yo a veces saludo a otros diciendo, sea saludable y viva mucho tiempo. Entonces, se ríen. O sea, se ríen porque es divertido, pero eso no es algo divertido, sino es la verdad. No quiero decir que vivan mucho tiempo viviendo y comiendo bien, sino para predicar el evangelio no hay que morir, hay que vivir, ¿no? Y como tiene el propósito de vivir, hay que cumplir ese propósito. Hay que vivir más tiempo para predicar el evangelio, incluso hasta morir, ¿no? Si vivo para el Señor, si muero para el Señor, viva o que muera, soy del Señor. Vosotros no sois de vuestro, sino con nuestra vida, mi salud, todo mi tiempo. Yo cómo podré vivir mejor comiendo y bebiendo bien. No es para recibir una bendición mundana. No nos ha puesto Dios en esta tierra para ese propósito. Miren a la vida de Jesucristo, de Pablo, de Pedro. No, sino de todos los obreros de Dios. ¿Ellos vivieron y murieron para sí mismos? No. Sino siempre han vivido para el Señor, para el Evangelio del Señor. Incluso han muerto hasta para el Evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque que vivamos o que muramos somos del Señor. Quien pueda vivir para el Señor también tiene el requisito de morir para el Señor. Y los que tienen el corazón de morir para el Señor también pueden vivir para el Señor. La vida cristiana no es una vida cómoda. No es algo que uno quiere hacer. Cuando llega el tiempo, se visten bien, van los domingos a la iglesia, escuchan la palabra, oran, alaban. Eso también puede hacer los que no son salvos. Y otros religiosos también lo hacen mejor. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es algo heroico. El Señor ha nacido en este mundo para ser muerto en la cruz. En el momento cuando uno nace en esta tierra, está viviendo para entrar a la tumba después de algunos años. Pero nosotros, ¿qué? Desde el momento que hemos recibido la salvación, la vida que nos queda solamente es para el Señor. Vivir para el Señor y también morir para el Señor. Qué magnificente es esto, ¿no? Nosotros viviendo en este mundo tan vano, pero nuestra vida no va a ser vana. En San Juan 12, versículo 24 dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así dijo. Jesucristo es el unigénito que cayó del cielo a la tierra. Es el unigénito, ha muerto y ha nacido varios hijos. Por eso antes de morir es unigénito, pero después
Pero después de resucitar no va a ser el unigénito, ¿no? Porque tiene muchos hermanos menores, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora tiene hebreos. En Hebreos 1 dice que cuando vino a la primera vez vino como un unigénito y después dice: ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Vosotros sois hermanos. Entre muchos hermanos ahora es primogénito. El grano de trigo muere y lleva mucho fruto. Igual que a Jesucristo le hizo nacer muchos hermanos suyos. Si es que morimos, algunos dicen que el grano de trigo, si es que se pudre, lleva mucho fruto, pero eso no es correcto. Si es que se pudre, ahí ya muere. Pero si es que tiene vida, sale de la cáscara. Y esa vida da fruto cual a 30, cual a 60 y cual a 100. Los que son salvos no quieren sacrificar como egoístas, como individualistas. Entonces, ¿cómo podrán recibir la salvación los otros? Como Jesús murió como el grano de trigo y llevó muchos frutos, nosotros también, para salvar a otros, como un grano de trigo. Quien no tiene vida tampoco tiene requisito de morir. Si es que ya está muerto, ¿cómo va a morir de nuevo? Un vivo, cuando tiene la vida, se predica la vida a otros, ¿no? La muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Por eso nosotros, para salvar a muchas vidas, hay nuestros deberes. En Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pensemos en esta palabra. No me avergüenzo del Evangelio. Una persona dice: me avergüenzo mucho en predicar. Ni siquiera puede decir que cree en Jesucristo. Incluso una persona, cuando lleva la Biblia a la iglesia, lo enrolla con periódico y pregunta: ¿a dónde vas con eso? Y dice: me voy para allá. Yo antes he visto a una persona así, que esconde su Biblia. Yo, cuando a veces viajo en el avión o en el tren, he visto las personas que abren su Biblia y con toda la fidelidad leen, ¿no? Y no sé si es que realmente qué pensará en su corazón, pero siempre decía, ¿no? Qué asombroso que haga eso. Una persona se ve genial cuando uno lee una colección de literatura. La palabra que nos dio Dios, leerlo, aprenderlo y predicar, es más asombroso. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solamente escuchando el Evangelio y lo creemos, llega el poder de Dios. Salva a los pecadores que iban a ir al infierno para que seamos pueblos del cielo. Una vida puede hacer nacer a otra vida, que sean plantas, animales. Una vida da luz a otra vida. Cae la semilla en la tierra y muere y lleva muchos frutos. Yo, cuando veo el documental del reino animal, hay muchas cosas que aprender. Los animales también, después de engendrar a su cría para hacerles crecer, las madres mueren. Yo hace mucho tiempo he ido a Vancouver para predicar el Evangelio, pero dicen que había salmón, por eso me he acercado al río para ver, y realmente habían salmones tan grandes. Y dice que después de correr por Océano Pacífico durante 4 años, después suben al río donde él nació. Y yo he ido con un pastor para ver,
y yo quise agarrar ese salmón, pero realmente es así de grande. Pude agarrarlo porque estaba agotado al completo. Pero hay otros salmones que realmente tienen mucha fuerza y aunque hay cataratas que corren tan fuertemente el agua, pero sube. Después de caer otra vez sube y sube. Viendo eso realmente era tan asombroso. Y también hay el lugar de incubar. Ellos crean su lugar. Por eso regresan al sitio donde nació. Suben junto con hembra y macho. Hembra empolla y el macho fecunda, ¿no? Entonces muere porque está agotado totalmente. Entonces esos huevitos otra vez incuba y crece. Y ni siquiera sabe de dónde es este lugar que yo nací. Pero después cuando crece, otra vez baja al océano. Quizás entre 100 peces. Si es que llega a subir un pez, realmente también es asombroso, pero repite nuevamente. Si es que le manda a hacer esto a los humanos, ¿lo harán? Hasta esos peces nadie les mandó. Bueno, sí ha mandado Dios, ¿no? Para que haga esto. Después de poner los huevos, muere, porque ya terminó su trabajo. Creo que ayer o anteayer, cuando yo tengo tiempo, veo los animales en la televisión y he visto a las tortugas del mar que ponen huevos como 1000 y entonces esconde sus huevos. Entonces pone una temperatura y dice que cuando llega a los 37 grados el huevo va a ser macho y cuando es menos dice que es hembra, así explican en la televisión. Y estas tortugas bebés incuban y otra vez se meten al mar. Entre 1000 huevos, quizás un huevo regresa. Y como hizo su madre, pone huevos. ¿Han escuchado de pez guichenot? Ellos también ponen huevos después de incubar sus hijos y se agota totalmente y muere cuando nacen. Entonces esos peces bebés no saben nada y comen de su madre y después crecen. La hembra pone huevos como uvas, ¿no? Y después se va. Entonces viene el macho y protege a sus huevos. Y cuando viene un pez para comer todos los huevos, entonces lo bloquea todo. Y él ni siquiera come, duerme, está protegiendo sus crías. Y cuando está por incubar, agota totalmente y después muere. Entonces estas crías otra vez comen de sus padres y crecen. Piensen esto. Los pingüinos también. En ese invierno tan frío ponen huevos y no lo deja en la tierra porque se va a congelar y morir, sino lo pone encima de sus pies para protegerlo y la hembra y el macho se apoyan unos a otros y un pingüino va al mar para guardar el pescado en su barriga y lo vomita y lo da a su cría. Entonces el macho otra vez lagrimeando protege a su cría. Entonces esa cría también no se mete al agua porque está frío, sino está con sus padres, que sea un mes, 2 meses. Piensa en esto. Incluso los animales
para poner los huevos y para engendrar a sus hijos, sufren tanto y se sacrifican para proteger. Entonces, ¿cómo tienen que hacer los cristianos para hacer nacer otra vida y para hacerla crecer, alimentar con la palabra de Dios? Es algo normal que sacrifiquemos. Esto es el corazón que Dios nos ha dado. Porque si no fuese así, es quebrantar la ley de la vida. Por eso los cristianos, teniendo el corazón egoísta, no tienen ningún interés de predicar el evangelio o son perezosos. Mientras que uno hace así, puede estar muchos perdidos de todas esas almas. Están yendo a la perdición. Nunca olviden de esto. La misión mundial es expandir el pueblo y el reino de Dios. En San Mateo 6:10 dice: venga tu reino. El reino de Dios viene. ¿A dónde? El reino de Dios se tiene que cumplir en vosotros. Ese reino invisible, cuando recibimos la salvación, ese reino de Dios, en 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois real linaje, nación escogido. Es la nación de Dios. Cuando uno recibe la salvación, una nación tiene que haber el territorio, tiene que haber el pueblo, la autoridad lo tiene Dios. El territorio es el cielo nuevo y la tierra nueva. Y lo que se cumple en esa tierra es estar preparados de pueblo. ¿De qué sirve una nación sin pueblo? Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Las israelitas, lo que Dios ha dado su territorio, cuando ellos tenían el territorio de tierra Canaán, fueron encomendados a ellos. Durante 2000 años, cuando estaban pisados por otra nación, entraron a ese país y dando su vida ha peleado y luchado y al final pudieron independizarse, ¿no? Las israelitas, cuando salieron del Egipto y para entrar a la tierra de Canaán, fue la tierra prometida a través de Abraham, ¿no? También por eso han peleado y luchado por esa tierra. El unigénito de Dios ha muerto, incluso los que predicaron el evangelio han muerto. Y eso es entrar al reino que Dios nos ha permitido. Es una guerra totalmente. Si es que vemos las guerras en nuestro país también, en la guerra de 25 de junio, antes del armisticio, si vemos en esta última guerra, para recobrar las colinas, aunque se amontonan cadáveres, siguen combatiendo. ¡Qué estupendo! Nosotros, el territorio espiritual que nos fue quitado del diablo, tenemos que luchar para eso. Esta guerra, no hay armisticio. Nuestro país ahora mantiene la paz y todo el mundo pareciera que está en paz. Están preparando para la última guerra, que es la tercera guerra mundial, pero esa guerra no es que alguien vence y pierde, sino todos mueren, pero ahora está paralizado. ¿Por qué? Es para que se predique el evangelio. Supongamos si hoy empieza la guerra, entonces en la guerra siempre hay un enemigo, ¿no? Entre la nación y el pueblo para su vida y para la paz.
hay los que salen a la guerra y se luchan. Si es que comienza la guerra, entonces toda la nación entra en tiempo de guerra. No hay tiempo de medir quién es mejor, que tú eres mejor que yo, sino yo. No hay tiempo de pelear así, sino hay que luchar. En la nación, para la sobrevivencia, para la vida, para su sangre, uno lucha. Igual que esto, nosotros para predicar la paz del Señor, esas criaturas de Dios, esa vida de Dios para salvar a ellos, es una guerra contra el diablo. Es una guerra. Cuando llega el tiempo de la guerra, no solamente salen a pelear los soldados de primera fila, no, sino toda la nación para esa guerra son voluntarios. Los que pelean en la primera fila y después segunda, tercera, y los que están en la última fila, hay cuerpo de la guerra quien apoya. Así puede ser una guerra, ¿no? Los que salen en la primera fila realmente tienen ese decisión de corazón hasta para morir, pero los que están atrás también tienen que tener el mismo corazón, si no, no pueden vencer la guerra. Ahora estamos en tiempo de guerra. Junto con los soldados que están en la primera fila y junto con los soldados voluntarios que están atrás, en esta última guerra tenemos que luchar. En San Mateo 11, versículo 12 dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Sufre violencia, dice. Cada vez que uno predica a las personas, es quitar el poder del diablo, es buscar el territorio de Dios de nuevo. El diablo hace todo lo posible para no ser quitados. El diablo conoce que irá al infierno, pero no quiere irse solo. Por eso quiere arrastrar a muchas personas. Por eso da su último esfuerzo a todos los que no creen. Con todo lo vano del mundo lo tienta. Incluso los que dicen que creen en Dios se acerca con lo falso, lo tenta y hace endurecer más el corazón de las personas para que no crean, para que no reciban la salvación. Hace todo lo posible. En San Lucas 8:12, aunque escucha la palabra cuando no puede comprender, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Sí le hace escuchar la palabra, pero no le hace entender, le endurece su conciencia. Entonces, rápidamente quita la palabra que ha oído porque tiene miedo de que reciba la salvación. Y por eso en 2 Corintios 4, 3-4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Los que no son salvos todavía, le hace confundir totalmente. Igual que en Corea del Norte, no le hace escuchar la noticia que ahora hay paz mundial. Entonces hace confundir las ondas, ¿no? Igual, hace confundir el corazón de los que escuchan la palabra, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Cada vez que se acerca la última época, da su último esfuerzo. En Apocalipsis 12:12 dice, el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo conoce muy bien que está muy cerca de entrar al infierno. Por eso da su último esfuerzo. Por eso poco a poco, cada vez que se acerque este último tiempo, va a ser más difícil en predicar. El diablo como se esfuerza, pero no tenemos que temer porque Dios está con nosotros. Dios pelea por nosotros. Aunque el diablo sea fuerte,
el diablo ha crucificado a Jesucristo y dice: victoria, yo gané. En Génesis 3 dice: la serpiente herirá en el calcañar de la simiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Se ha quebrantado la cabeza la serpiente. Yo, cuando iba al centro de retiro, he visto una serpiente, agarré una piedra y he golpeado su cabeza. Entonces se estaba moviendo con dolor, igual que eso. Esa serpiente que está moviendo, pero es una cabeza quebrantada. No hay que temer. La victoria es nuestra. Ya está decidido. No hay nada que temer nosotros. Apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Para evangelizar ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Consumado es. Está preparado la corona de justicia para mí. Ha adornado elegantemente su última vida. Yo a veces pienso así: Apóstol Pablo ha sido sano en ese momento, pero no era necesario que el Señor lleve rápido. Le hubiese dado una oportunidad más. Hubiese dado una oportunidad para que vaya a España a predicar, porque realmente Pablo quiso ir. Todos los obreros del Señor han muerto tan elegantemente. Pedro fue crucificado al revés, Tomás fue golpeado con palo de metal, han muerto quemados, han muerto aserrados, utilizando todas las maneras tan crueles. ¿Por qué Dios le permitió ese sacrificio? Es para que sigamos al camino de la cruz de Jesús. Viendo eso nosotros con coraje, para que sigamos. Apóstol Pablo dijo: en el cual sufra penalidades para el Evangelio, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo recibió el sufrimiento, y después de las personas ven eso y pueden predicar la palabra con más coraje. En la guerra de 25 de junio vio que su compañero fue pistoleado y se cayó, entonces tiene el coraje 100 veces más y ya no temen de su muerte, ¿no? Cruzando el cuerpo de mi compañero, adelante, adelante. Cuando uno cae, otra vez se levanta. Yo he leído un libro que un marido estaba predicando y fue martirizado. Y esa esposa, quien siempre estaba en contra de que predique su marido, ahora esa esposa va con la Biblia de su marido y al final es martirizada. Hay esas historias. Entonces la vida, las personas que quedan vieron eso y tienen más coraje y van adelante con ellos. Entonces, ¿dónde hay ese cristiano donde ha vivido como quiera y después ha muerto? Todos esos misioneros han dado toda su vida para predicar, y nosotros, ¿por qué no podemos hacer? Sí podemos. En 2 de Corintios 6, 1 a 2, apóstol Pablo: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Está a punto de pasar esta era de la gracia. Está a punto de terminar la cosecha. Y viene la nieve. Estamos en el último tiempo. Antes de que llegue la ira y el juicio de Dios, también está a punto de terminar la paciencia de Dios. En esta última época, Dios
abre la puerta del evangelio a nosotros. Tenemos que ir a esos lugares para evangelizar. No hay tiempo de que digamos no, sino con más coraje tenemos que ir adelante. En el retiro de invierno del año 2007 hemos dicho que tenemos que hacer la misión en el extranjero. Después de que hemos anunciado eso, después de solamente ha pasado 14 años desde ese entonces. Entonces piensen, ahora en los 77 países hay 780 iglesias en el extranjero, según la estadística. Más en adelante no conocemos hasta cuándo nos dará la oportunidad Dios, pero sí nos dará. Hasta la obra que hemos hecho ahora, hay más obras que tenemos que hacer. Nosotros sí hemos esforzado mucho hasta ahora. Durante el año pasado, por la enfermedad contagiosa, coronavirus, hemos tenido muchas dificultades, pero lo que agradezco es que los hermanos no han ido atrás, sino se han esforzado más en leer la palabra, en escuchar, en hacer la comunión, aunque sea por online. También se esforzaron en ofrendar y para la misión mundial han cooperado, han evangelizado y en este caos hubieron muchos que fueron salvos. Dios obra en nosotros, no demos pasos atrás. También todas las iglesias de apoyo para la misión extranjera realmente se han esforzado tanto. Han hecho tan bien, es por eso que Dios se goza. Y en los países difíciles, por este coronavirus, los que tuvieron dificultad en sus vidas económicas, a todos los hermanos he pedido para que ofrenden para apoyar y realmente han dado una ofrenda grande para mandar a ellos. Realmente de eso también Dios se goza tanto. También nosotros agradecemos junto con Dios. También para esta misión mundial. A todos los países difíciles, los misioneros voluntarios que van, toda su familia, incluso los misioneros de ese país mismo, realmente está predicando muy bien. Dios nos encomienda la misión a nosotros. Somos el último corredor para esta misión mundial. En Hechos 2, en el día de Pentecostés, en la iglesia primitiva, la iglesia que recibió el Espíritu Santo, los santos y los discípulos y las profetas realmente han hecho tanto para predicar el Evangelio. Por eso, en un corto tiempo se ha predicado el Evangelio en todo el mundo. Estamos viviendo en ese último tiempo. Tenemos que vivir como esos santos de la iglesia primitiva. Tenemos que adornar nuestra vida hermosamente. Si hemos empezado bien, no tenemos que terminar mal. Nosotros también, como los santos de la iglesia primitiva, tenemos que dar nuestro último esfuerzo para que, digamos, hemos peleado una buena batalla. Cuando salieron los otros soldados a sangrar, ¿cómo yo podré estar en comodidad, descansando? Hay personas que no están sangrando en la guerra peleando, pero yo estoy en la cama cómodo. Es imposible esto. Sí conocen bien que no predicar es pecado. En 1 Corintios 9:16, apóstol Pablo dijo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Si no anuncio el Evangelio, habrá ira en mí.
En Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No hay ninguna cosa buena que predicar el Evangelio. No hacer eso es pecado. Los mundanos dicen hacer lo malo es pecado, pero para nosotros no hacer lo bueno también es pecado. De no predicar el Evangelio es el pecado mayor. Aunque yo no lo hago, entonces otros lo harán. Bueno, sí, pero a ver si pueden decir esto cuando esté ante el Señor. En Proverbios 24, 11 a 12 dice, salva a los que son llevados a la muerte. A todos los que son arrastrados al infierno, no abandones. Porque si dijeras ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Mienten bien diciendo que no saben. Dice que no tienen relación. ¿Con qué coraje pueden decir así? Dice que Dios está pesando los corazones, o sea, está observando y dará al hombre según sus obras. ¿Qué obras? Las obras que no ha predicado. En tiempo de guerra, uno está sangrando y está yendo adelante y lucha hasta su muerte. Pero los que huyen por miedo, entonces al final van a ser matados. No hay soldados que huyen, no puede haber. Una persona quien está muriendo por una enfermedad, supongamos que hay un tratamiento tan fácil de curarse o hay una medicina, uno lo tiene y está con la boca cerrada y no le dice y solamente puede dar, gratuitamente lo puede dar, pero no da y muere, entonces conscientemente no va a ser pecado esto. Pasando la calle está alguien ahogando en el agua, si es que yo ayudo puede vivir, pero dice, ay, me da flojera, estoy ocupado y así voy nomás. Entonces voy a ser un asesino indirecto. En una autopista está con un accidente y está hiriendo y está por morir y dice, no tengo tiempo para ayudar y me voy así nomás. No. Si es que yo veo al costado mío si está muriendo de hambre, ¿no le voy a comprar un pan? Esto es lo bueno. Esto es el problema de conciencia. Si yo ayudo un poco, puede salvar a ese espíritu, pero por ser perezoso o porque me da flojera, si es que yo dejo para que vaya al infierno, ¿esto no va a ser pecado? ¿Cómo no puede ser pecado esto? Ore ante Dios si está bien. Aunque no lo haya hecho bien hasta ahora, en este año nuevo sí tenemos que hacer. En Ezequiel 3:17, Jesucristo, Dios le dijo a Ezequiel, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Una atalaya viendo que viene el enemigo, si no canta la trompeta, entonces buscará esa paga de sangre en esa atalaya. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Les hablaré pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Por eso vosotros habléis. Eso es nuestra responsabilidad de predicar. Hay que conocer y saber que no predicar es pecado. No podemos ver el fin de este coronavirus. Cada día está muriendo más por la enfermedad. Solamente estamos esperando que salga la vacuna. Quizás puede salvar la vacuna a todas las personas, pero quizás puede aparecer una enfermedad más miedosa que coronavirus. En este mundo no hay esperanza verdadera. Y es una época donde Dios nos hace reconocer que no hay paz en este mundo. Quizás no tenemos esa vacuna en nuestras manos. Sin embargo,
sí tenemos esa vacuna del Evangelio de salvar a los espíritus para mandar al cielo. Ya nos ha dado, ya hemos sido vacunados y hemos sido solucionados absolutamente. El poder de este Evangelio tenemos que predicar para que podamos salvar a los espíritus que están yendo al infierno. Es la vacuna de la vida eterna quien puede hacer salvar. Quien cree, ya no hay destrucción. Nosotros para la misión mundial tenemos nuestros deberes. Les quiero decir de algunos puntos. Primero tienen que esforzarse para que los cristianos sean unificados y estén cooperando en la comunión, porque uno solo no puede hacer nada. Como dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando está un fuego que se ha encendido en las leñas, puede ser más fuerte con muchas leñas, ¿no? Pero si es que se separan las leñas, se apaga rápido. Igual que esto, cuando estemos juntos podemos hacer obras más grandes, pero separados nada. Aunque hemos recibido la salvación, individualmente quizás puede haber las cosas que hagan bien, pero también no pueden hacer. Yo he visto una letra que ha escrito una persona. Esa experiencia de esa persona, se casó con una esposa y no había muchas partes donde se coincidían. Él era diestro y su esposa zurda. Siempre tenía que poner la sopa en la parte izquierda. Él se levanta temprano, pero la esposa se levanta tarde. Y él tiene el carácter de limpiar todo, pero la esposa lo deja todo sucio, lo pisa, pasa. No hay nada que se coincide. Entonces estaba orando a Dios, pero Dios le dijo: es por eso que yo he dicho para que te cases con esa mujer, para que hagas las cosas que tu esposa no puede hacer. Y esto comprendió. Escuchando eso realmente era correcto. Que sea en el hogar, que sea en la iglesia. Hay cosas que uno puede hacer y otros que no puede hacer. Entonces lo que no puede hacer puede recibir el apoyo de otros. No tiene que juzgar nada más. No puede empezar a juzgar a otros porque no sabe hacer. Si no lo puede hacer, entonces uno mismo ayuda para que lo pueda hacer bien. Entonces, porque empieza a juzgar, se separan los corazones. La mano de la obra que puede hacer los pies no puede hacer la mano, y lo que tiene la obra de la boca no puede hacer los ojos. Pero estando todos pegados puede apoyar unos a otros. Es por eso que se necesitan partes del cuerpo. Entonces, ¿por qué tienen que separarse? Porque no pueden hacer todo. El Señor es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Sacando solamente una parte del cuerpo, sacando el dedo, quizás no es nada. Pero estando pegados en el cuerpo, puede ser utilizados preciosamente. Dice que para crear un vehículo se necesitan 30,000 partes. Pero si es que deja separado esas partes, de nada sirve. Pero cuando está compuesto en el lugar adecuado, puede ser un vehículo tan fabuloso y puede correr. Igual, nosotros individuales no podemos hacer nada, pero si es que nos juntamos, el Señor nos utiliza preciosamente. Para eso tenemos que estar en comunión. Por eso tenemos que esforzar de estar con el Espíritu Santo. En Hechos 2:42, los santos de la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
con corazón unánime, orando, alabando a Dios. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si se unifica, vivimos. Yo vivo y otras almas también viven. Pero si uno se separa, yo muero y otros mueren también. Que vaya al infierno o no, mi vida cristiana se fracasa. ¿Uno solo puede hacer todo? Para que yo viva y para que otros espíritus vivan también, no hay que estar separados. Porque mi vida va a estar muerta y otro espíritu también va a morir. Tenemos que unificarnos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Que estemos en el Señor es ser uno en Cristo. Cuando uno recibe la salvación ya no es individual, sino en el cuerpo de Cristo soy parte de él. El Señor es la cabeza. Cuando estemos pegados en su cuerpo hay fuerza y podemos ser utilizados y juntamente podemos llevar frutos. Llevando frutos, creciendo, lleva frutos. Y para que aparezca la obra del Evangelio, tiene que haber muchos obreros fieles. Jesucristo dijo en San Mateo 9:37, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Roga pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tiene que salir muchos hombres fieles para trabajar. Por eso en 2 Timoteo 2 dice, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nosotros en Corea y en todo el mundo donde se predica el Evangelio, Dios ha levantado a muchos pastores de ese país mismo. Ha enviado a tantos hombres fieles. En Hechos 15, 25 a 26 dice, nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una expresión así. Para nuestro Señor Jesucristo, quien ha expuesto su vida por él, Bernabé y Pablo. En Apocalipsis 12 también, los que luchan contra la autoridad de Satanás le han vencido por medio de la sangre de Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Para el Evangelio, todos los que luchan, ellos son los que han menospreciado sus vidas. También, para que se predique el Evangelio, se necesita la oración de los santos. Por eso, en Efesios 6, apóstol Pablo dijo, y súplica por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Fui enviado por esta obra. Si oraréis por mí, con denuedo hable de él, como debo hablar. También en Colosenses 4, versículo 2, apóstol Pablo también pide a la iglesia de Colosenses para que ore por él, para que abra la puerta del Evangelio, para que dé la palabra a él, para que con audacia pueda predicar el Evangelio. Así oró. Tenemos que orar para la iglesia, para los misioneros, para todos los que predican la palabra. Tenemos que orar anhelosamente. Y a través de esas obras, Dios trabaja. También para que se predique el Evangelio con más fuerza, se necesita la vida limpia de los misioneros, la buena obra. Por eso en San Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Siendo los hijos de Dios, tenemos que alumbrar la luz a otros, mostrar nuestras buenas obras. Por eso, viendo tus buenas obras, ellos pueden saber que somos hijos de Dios. Podemos glorificar el nombre de Dios y así pueden ser salvos.
Aunque nosotros prediquemos bien el Evangelio, los que no creen no solamente ven nuestras palabras, sino ven cómo vive esa persona, están con sus ojos grandes abiertos para mirar. Aunque digamos palabras bonitas, si la obra está mal, entonces dice, qué mentiroso, tú solito cree, así no van a creer. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quiere decir esto? Poner en práctica ese poder. El poder de Dios se manifiesta a través de las personas quien obedece. Aunque hablemos bien, los que no saben obedecer es como pegar una lata vacía. Por eso esa vida de obediencia, las buenas obras de los cristianos pueden llevar a trabajar para que se salven los otros. También el servicio de los santos y el sacrificio de la riqueza obviamente se necesita. Por eso en San Lucas 16, versículo 9 dice: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Con las riquezas que nosotros tenemos que ganar amigos para entrar en las moradas eternas. Dios, para salvarnos, para ganar amigos, Él ha muerto en la cruz. Que vosotros sois mis amigos. Nosotros, para ganar amigos eternos, tenemos que entregar nuestro tiempo, riqueza y todo sacrificio. Es para ganar amigos. En Proverbios 19 dice: muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Buscan el favor generoso. ¿Qué es generoso? Es dar, ¿no? No es tener uno para sí mismo. Y cada uno es amigo del hombre que da. Nosotros tenemos que dar. En 1 Corintios 10, versículo 33, apóstol Pablo dijo: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Mi tiempo, mi riqueza, mi libertad, si es necesario hasta mi felicidad, tenemos que sacrificar a otros para salvar a ellos. Salvar no es automático. Morir como un grano de trigo es su sacrificio propio. El espíritu que nos dio, la vida, el tiempo, hasta la riqueza que nos dio, todo es de Dios, no es mío. Lo que es de Dios tenemos que entregar a Dios. Lo que es entregado a Dios podemos utilizar como quiera. Los cristianos, hay muchas cosas que no es tan necesario, ¿no? Pero para esas cosas, si es que gastan su dinero, entonces lo que uno recibió de Dios es hurtar, robar, ¿no? Eso también es pecado. Lo que es de Dios tenemos que utilizarlo más preciosamente para el propósito de Dios. Nosotros cristianos, más que sí mismo, hay que pensar más en la iglesia. Hace mucho tiempo yo conozco una iglesia en Corea. En esa iglesia había muchos jóvenes al principio y son los que trabajaban en empresas. Entonces en esa época era muy difícil las iglesias porque alquilaba, pero en esa iglesia había todas las cosas necesarias, que sea aire acondicionador. En su casa no había, pero dijo que en la iglesia sí tiene que haber, porque no puede haber ninguna incomodidad en escuchar la palabra. Entonces obviamente se va a predicar, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Esta promesa también fueron cumplidos y cada uno vivía muy bien. Esto es la verdad. Más que su hogar piensa de la iglesia y pensar más en la misión mundial. Más que su iglesia en la misión mundial. Entonces pone mucho dinero para su iglesia, pero para la misión mundial dan un poco de ofrenda. Obviamente nuestra iglesia no hace así.
Si vemos las iglesias de apoyo al extranjero, realmente lo hacen muy bien, pero hay que hacer mejor. Nosotros, para sí mismo y para nuestra iglesia, si es posible, utilizar poco, pero más para la misión mundial. Tenemos que utilizar mucho más. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Dice primeramente, ¿no? Hay que priorizar en predicar. Para este año, obviamente, es para la misión mundial. Todo nuestro corazón y alma, movilización general. Estamos en tiempo de guerra. Hay muchos que tienen herida y los que mueren en la guerra, ¿no? Los muertos en la batalla. Para el evangelio también tienen que haber muertos. Nosotros tenemos que dar todo nuestro corazón y alma y ser fieles hasta la muerte. Tenemos que hacer todo esto para el evangelio. Por eso en la última época, la historia que nos ha encomendado tan importante, tenemos que cumplirlo. Nosotros también, cuando termine esta última época, como apóstol Pablo dijo, ya he corrido toda mi carrera, he peleado la buena batalla, que ya he acabado todo. Los soldados tienen una misión especial y dice, explota el misil en la base. O sea, me gustan mucho estas películas. Y realmente en ese tiempo de la guerra entra al campo enemigo, instalan las bombas y muriendo también de haber culminado su trabajo con júbilo, gritan, ¿no? Así tiene que ser el aspecto de los cristianos en la última época. El Señor con la gloria eterna nos pagará. No hay una gloria más grande que esto. Nuestra vida no tiene que culminar en vano. Hay que pensar que este año es último año. Quizás ya no llega más oportunidad. Por eso, con mucho esfuerzo, hay que dar nuestro corazón y alma para la misión mundial. Que no falte ninguno. Hay obras que tenemos que hacer y que podemos hacer. Con todo nuestro esfuerzo quiero que lo hagamos. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, en este último tiempo, antes de que llegue tu ira y tu juicio, antes de que termine esta historia, agradecemos, Señor, que nos has salvado. También estamos morando en tu iglesia. Nos haces comprender tu voluntad y vivir conforme a tu palabra. Y te agradecemos por encomendarnos esta misión tan grande e importante. Con amor y con Espíritu Santo, con su poder, con su palabra, danos más tu gracia para que podamos aportar más en la misión de la misión mundial. Para eso, aférranos más con tu palabra y con tu mano poderosa. Utilízanos más para todo el extranjero, para que se predique el evangelio en todas las partes, para que se levante más las iglesias, para que pueda haber la historia de salvar a muchos, para que seamos fieles hasta dar nuestra vida, hasta la muerte. Para eso levanta a muchos obreros, para que todos nosotros podamos ser utilizados preciosamente para tu evangelio. Tú, Señor, que vendrás con prontitud, ayuda para que podamos estar ante ti sin ninguna vergüenza, sino con elogio, para que seamos dignos ante ti. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.